Gracias por acompañarnos. Bueno, todos saben ya el motivo de la charla, era encontrarnos con los componentes y curadores del Pabellón de España en esta Bienal atípica Bienal de Arquitectura de 2021, bajo el nombre de Saintly. Para nosotros era interesante invitarlos a mostrarnos el pabellón, en parte porque resultaba un tanto dificultoso ir a Venecia ahora mismo, pero que sí, pero se puede ir. Hasta noviembre se puede visitar. Obviamente había una componente, el hecho de que fuesen tinerfeños y demás, pero sí me gustaría que tuvieran claro que no es ese el principal motivo. Hay una serie de coincidencias en el modo en que desde el centro intentábamos entender la arquitectura, no como una cuestión puramente vinculada a lo gremial, es decir, no es una cuestión de quién ejerce la arquitectura, sino en el sentido de pensar qué es la arquitectura, qué sentido tiene la arquitectura en el siglo XXI, qué disciplinas, en un momento en que las mismas se están disolviendo, deben tener cabida en algo que afecta a la vida de todos y todas. Y en ese sentido yo creo que ellos han hecho un ejercicio valiente, o valiente no, o básicamente el ejercicio que correspondía hacer, se puede entender ahora o no se puede entender, y probablemente cobrará sentido en unos años, porque lamentablemente, casi diría, la realidad nos está dando la razón, y si se incorporaba precisamente pues o sea, o aprovechábamos, que también tenía que ver con muchos aspectos que estábamos tratando en el centro, pues con la exposición de Céline Condorelli, que también es arquitecta, pero incluso con las dos exposiciones que tenemos ahora, en las que precisamente lo que queríamos en parte era pensar cuál es el sentido de estar en un museo, qué es estar en un museo, qué es habitar el museo, si eso es posible, o si incluso no tiene sentido a veces la pertinencia de estas instituciones, y creo que lo correcto es cada vez preguntárnoslo más y hacer un debate público no desde lo neoliberal, sino en el sentido real de qué aportamos y si todos y todas formamos parte de esas instituciones. Así que nada, que muchas gracias por venir y gracias por acercarnos al pabellón. Yo sigo con el ánimo de que igual vaya a Venecia un día a verlo, bueno, un día no, antes de noviembre. Y nada, gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero, queremos agradecerles al TEA por la invitación y también queremos agradecer a los asistentes que han sido valientes, estando aquí en fase casi 4, de que nos hayan acompañado en este día. Como comentábamos, les presento al equipo. Está formado por Ángel, Sofía, Domingo, y también nos acompaña otro de los componentes que ha sido fundamental en este proyecto, que es David, un artista audiovisual que nos ha ayudado en todo momento. Pasamos. Pues aquí tenemos al equipo. Los 4 arquitectos somos de aquí, de las islas, estudiamos 3 juntos y los 4 tenemos como perfiles bastante diferentes. La Bienal, para quien no lo sepa, pues es uno de los encuentros de arquitectura más relevantes e importantes del mundo. Se celebra desde el año 1980 dentro de la sección de la Bienal y se celebraba concretamente la de arquitectura en los años pares. Con el tema del COVID pues se ha tenido que posponer. Decir que es un evento internacional, que participan en esta edición pues más de 60 países, 63 creo recordar, y tiene distintas localizaciones. Nosotros, por ejemplo, el pabellón español se encuentra en Giardini, hay otros participantes que lo hacen en Arsenales y en otras localizaciones del centro histórico de Venecia. Decir que es el acto de promoción, difusión e internacionalización más importante de lo que es la promoción de la marca de España de arquitectura, y que cada año cuenta con un lema, como les va a explicar mi compañera Sofía. Bueno, la Fundación Bienales, para cada edición, elige un arquitecto de reconocida trayectoria como comisario principal. En esta ocasión, dicho honor ha recaído en la figura de Hashim Sarkis, que es a quien vemos, ¿verdad?, quien, entre otros méritos, es el decano de la prestigiosa Escuela de Arquitectura del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Y bueno, es sobre él, sobre la figura del comisario principal, sobre quien recae la decisión del tema a tratar. Por primera vez en la edición de la Bienal de Arquitectura, este tema se hace en forma de pregunta: ¿cómo viviremos juntos? Nosotros creemos que una pregunta de este calibre no admite respuestas concisas, determinadas. Es un lema sugerente que ha iniciado un diálogo entre las partes y, bueno, a nosotros nos animó a presentarnos al concurso del entonces Ministerio de Fomento.
Sí, bueno, nosotros nos vimos, digamos, implicados en todo esto como comisarios, gracias a que el 18 de octubre de 2019 nuestro colegio de arquitectos, que por aquí hay algunos de los culpables, nos envió esta nota, esta circular, en la que avisaba de ese concurso que estaba sacando entonces el Ministerio de Fomento, ¿no? Que ahora es el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana. Aquí se establecían una serie de cosas que eran novedosas para la Bienal. Lo primero es que hasta esta edición la figura del comisario siempre había sido elegido, pues, digamos, a un arquitecto de renombre que ya tuviera una carrera muy establecida, y esta era la primera vez que se sacaba concurso, ¿no? Un concurso que consistía en la entrega de 2 paneles, que son estos, esto yo creo que es la primera vez que lo enseñamos, los paneles con los que ganamos el concurso, y una pequeña memoria en la que empezamos a definir, digamos, todos los aspectos fundamentales de la propuesta, ¿vale? Desde la idea principal hasta el montaje expositivo. Que como verán, pues bueno, se mantuvo bastante fiel a la ejecución final, ¿no? A primera vista podría parecer que estábamos contando una historia casi cómica, ¿no? De nuestra propia situación, porque éramos 3 arquitectos de la misma generación, en este momento 3 de nosotros, 4 arquitectos de la misma generación, 3 de nosotros estábamos al paro, un cuarto estaba asalariado y estábamos llenando la mayor exposición de arquitectura del mundo, pues de currículum, ¿no? O sea, pero bueno, la historia que estábamos contando realmente en esas láminas era otra. Y fue en este primer momento donde empezamos a definir algunos aspectos fundamentales, desde el montaje positivo o nuestro propio lema, ¿no? Este lema de la incertidumbre, que aunque, y sobre todo ahora, muchas veces se entiende como un tema negativo, para nosotros estaba reflejando también una oportunidad, ¿no? Como va a comentar Sofía. Bueno, para nosotros la incertidumbre es el opuesto al dogma, a las respuestas preestablecidas. Es el espacio donde se generan esos procesos de reflexión necesarios para dar respuesta a realidades de naturaleza cambiante cuyos límites no quedan bien definidos o directamente carece de los mismos. Sí, en otras palabras, la incertidumbre actual en la que se encuentra nuestra sociedad aparece como una oportunidad para construir estos espacios de diálogo y generar estrategias arquitectónicas lo suficientemente flexibles como para adaptarse a nuestro futuro, pero también presente, incierto. Pues cada vez nos estamos dando cuenta de que hoy en día es imprescindible abandonar esos modelos arquitectónicos caducos, basados sobre sistemas preestablecidos, definidos a partir de la comodidad, la costumbre y sobre todo la rentabilidad. Creemos que la incertidumbre proporciona una ocasión para abrir los límites de nuestras certezas y permitir que las mismas evolucionaran. Hace que los conceptos a primera vista cerrados y antagónicos puedan ahora fusionarse y desdibujar sus fronteras, abriendo nuevos territorios para pensar y hacer arquitectura. Pues de esta manera se fomenta la aparición de procesos realmente innovadores que permitirían romper la rentabilidad y el individualismo a favor de la convivencia. Y para reflejar ese papel de la incertidumbre como generadora de oportunidades, hemos propuesto convertir este edificio de ladrillo de casi 100 años en una máquina interactiva, una suerte de plataforma incierta que borra el límite entre el espacio virtual y el físico para generar un espacio expositivo dinámico indeterminado. Pues se plantea una exposición en constante cambio, cuya reprogramación continua refleja esta transformación permanente de la sociedad, es decir, esa realidad inestable en la que vivimos. Pero sobre todo creo que se genera un espacio dinámico de diálogo, donde en vez de consolidar certezas que ya pueden aparecer obsoletas, se invita al participante a participar, al visitante a participar en la construcción colectiva de nuevas preguntas que desarrollan la cuestión inicial planteada por Sarkis. A ver ahora. Vale, pues yo, bueno, aprovecho la ocasión, ante todo, disculpen la pequeña interrupción, agradecerles la oportunidad que me brindaron de formar parte, ¿no?, del equipo y de poder aportar mi granito de arena a todo el proyecto. Como
como ven, ellos ya definían claramente un concepto de incertidumbre para plantear una respuesta a toda esa pregunta, ¿no? que se planteaba para el concurso. Y ahí es donde tengo yo mi punto de partida, ¿no? Es la chispa que me hace comenzar a crear. Eso me hace preguntarme qué es la incertidumbre, dónde la encuentro, qué forma podría tener, qué color, en fin, cosas que tienen que ver con la estética, ¿no? Y es por ahí donde empiezo a buscar, ¿no? Es el momento de empezar a crear, basándome solamente en ese concepto que ellos ya tenían definido, ¿no? A partir de ahí empiezo a crear un lenguaje visual y en consenso con ellos pues vamos llegando a puntos de encuentro donde ellos creen que coincide con lo que ellos acaban de definir, ¿no? Básicamente. Pues como decía antes Domingo, es la primera vez que el concurso, que el comisariado del pabellón se saca a concurso abierto sin asignar directamente a un arquitecto de renombre. Y como tal ha sido una gran suerte para nosotros cuatro. Nuestros currículums ganaron de repente, de un día al otro, una visibilidad sin precedente. Y por eso una de las decisiones primeras y más naturales para nosotros fue ofrecer esa misma oportunidad a toda la gente que se encontraba en la misma situación laboral que nosotros. La idea era, como ya lo decía también Domingo, llenar el pabellón con sus portfolios para conseguir la visión panorámica de toda una generación de arquitectos de España. Se trataba de devolver el protagonismo a todos estos profesionales que trabajan rigurosamente todos los días para mejorar el futuro de nuestra convivencia. Y para ello hemos planteado un proceso de selección abierta que ahora les va a explicar Domingo. Sí, bueno, nosotros para conseguir lo que era todo el contenido expositivo del pabellón, sacamos nuestra propia convocatoria de proyectos, ¿no? Que no fue una convocatoria al uso clásica de este tipo de eventos, porque no pedíamos simplemente que se definiera una obra, o sea, que nos enviaran fotos y textos sobre una obra, ¿no? Sino que pedíamos que el participante, el candidato, pues resolviera todo un formulario, ¿no? Que tenía, digamos, dos criterios de selección principales, que los teníamos al principio, tenían que ser propuestas con un carácter interdisciplinar y que además tuvieran siempre pues un impacto social positivo, ¿no? Estas son las hojas de ese formulario que nos permitía, pues a través de una serie de preguntas, pues ir colocando en contexto no solo la obra, sino también al propio autor o autora, ¿no? Ahí les pedíamos pues temas sobre pues qué edad tenían, dónde habían estudiado, un poco también para conocer a la persona detrás de la obra, ¿no? Eso nos devolvió una serie de datos bastante interesantes, que lo que va a profundizar un poco Sofi. Sí, bueno, de todos estos datos se extrajo la suficiente información para crear varias gráficas que ilustraban la situación de la profesión, desde las inquietudes personales de los arquitectos a su realidad laboral en el momento, ¿verdad? Y bueno, tal como ya hemos dicho y dijo Domingo, buscábamos prácticas que se salieran un poco de la norma. Así que debíamos definir en realidad qué era la figura del arquitecto canónico. Nos basamos para ello en los 5 pilares fundamentales para la formación en la arquitectura del Libro Blanco de la ANECA, y de ahí salieron todas aquellas preguntas que veíamos, ¿verdad? Y bueno, con este panorama de respuestas constatamos sin mucha sorpresa que la profesión ha trascendido los criterios de la ANECA ya, y bueno, se trata ahora ya de una práctica más difícil de definir, con muchos aspectos interdisciplinares. Se complicaba la selección y nos dimos cuenta de que quizás nos faltaban bastantes datos. Sí, para eso creamos una segunda fase del proceso de selección en la que la clave, digamos, principal esta vez era que los proyectos respondieran, o que los autores respondieran a dos preguntas desde sus proyectos, ¿no? Una era la propia de la Bienal, el cómo viviremos juntos, ya mirando hacia el futuro, y una nuestra, que en realidad era bastante sencilla, que es cómo vivimos juntos, ¿no? Un poco para poner también el contexto presente como de soluciones de cara a un futuro. Aparte de eso, y un poco por seguir o intentar tener una exposición bastante colaborativa con los que iban al final representarnos en el pabellón, pues les pedíamos que desarrollaran también un objeto que se pudiera inscribir en un máximo de 1 metro por 1 metro por 1 metro, ¿no? Un volumen máximo de ese tamaño, que luego la gente entendió que lo que pedíamos era un cubo, pero bueno, eso ya es historia para otro día.
Bueno, de los números, digamos, gordos de todos estos procesos de selección les va a comentar Fernando. Pues todo se traduce en 466 participaciones, 466 proyectos, pues que representan pues a toda una comunidad de arquitectura de un país. Nosotros cuando las recibimos, como decían mis compañeros, queríamos darle la misma oportunidad y todos los que participaron de alguna forma están reflejados no solo en el espacio, digamos, más importante de la exposición, que es el espacio central, sino en el resto de salas. Nosotros hicimos una preselección, nos quedamos con 82 propuestas que veíamos que podían pasar a otra fase, quedándonos con los 34 seleccionados finalmente, que son los que aparecen en pantalla. Son 34 compañeros que considerábamos que daban la mejor respuesta al cómo viviremos juntos. Se trata, ¿no?, de compañeros o propuestas que construían los espacios del futuro de nuestra convivencia. Sí, durante esta segunda fase, también así más participativa con ellos, pedimos a los participantes que inscribieran sus proyectos en una de las 6 categorías que nosotros, tras analizar la primera convocatoria, entendíamos que eran como los frentes desde los cuales la arquitectura estaba expandiendo sus fronteras, ¿no?, de los cuales la arquitectura se estaba transformando. Y los llamábamos un poco, pues seguir con el mismo lema nuestro, pues incertidumbres, ¿no? La incertidumbre política, la incertidumbre de la divulgación, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó? Una vez nos llegó la información de las propuestas y también entramos justo en este momento en la primera fase del aislamiento social, ¿no?, porque fue toda la aparición del COVID y demás, nos dimos cuenta de que en realidad lo que debíamos mostrar era cómo existían en nuestro país una serie de oficinas de arquitectura y de profesionales que lo que estaban trabajando era por romper los límites entre algunas dualidades que se habían sobre todo manifestado más durante el periodo de aislamiento, ¿no?, y que eran necesarios investigar, ¿no?, como esto, la separación que parece que existe entre lo antropocéntrico y lo egocéntrico, ¿no?, lo natural, lo humano, el interior y el exterior, ¿no?, todas estas nuevas cuestiones que estaban bastante en alza durante este periodo, ¿no? Las 34 propuestas que habíamos seleccionado, de las que hablaba Fernando antes, tenían la suficiente complejidad además para poderlas inscribir en más de una de estas categorías, ¿no?, lo que nos permitía generar un mapa complejo de conexiones entre ellas, que a veces eran incluso un poco sorprendentes, ¿no?, que permitían que proyectos de diferente escala y con diferentes resultados, a veces demasiado diversos incluso, pues estuvieran trabajando sobre alguna de estas dimensiones, ¿no? Y bueno, afortunadamente durante todo este proceso no estábamos solos, además de contar con David, pues también teníamos varios arquitectos más consagrados que nosotros y profesores de diversas disciplinas que nos ayudaron y nos guiaron en la articulación del discurso y en la selección de los participantes. Bajo el título que les pusimos de expertos, su función principal iba a ser la de mantener diálogos con los participantes para generar una serie de conferencias que se presentarían en el pabellón y para explicar cada proyecto. De ahí sacamos, pues por ejemplo, tenemos este vídeo maravilloso en el que Mario Hidrobo y Sergio Hernández mantenían esta conversación utilizando esas piecitas de papel para conectar pues sus ideas acerca de la incertidumbre, los conceptos que lo relacionaban y a la vez explicaban el proyecto de Sergi y Kinesofo. Pero bueno, bastante pronto en el proceso nos dimos cuenta de que no era lo mejor una exposición en una suerte de feria internacional, no era adecuada para este contenido. Y bueno, crearía una asimetría expositiva entre los participantes al no hablar cada uno con la misma persona. Y bueno, entonces pues pasamos a pedirles porque su labor fue casi siempre pues un poco por debajo en la sombra, ¿no? Pero queríamos que se cimentara, que se viese que nos estaban ayudando, entonces les pedimos que nos redactaran unos textos, les dimos unas guías de cosas que queríamos que nos contaran acerca de la incertidumbre desde su punto de vista. Y bueno, en principio se iban a publicar en el periódico, que es ya el panfleto que se regala siempre en el pabellón de español, que al llegar las restricciones tuvimos que dejar de lado porque no se podía entregar nada a los visitantes, así que tuvimos que remaquetar el catálogo para que cupieran las cosas, quitar información, sintetizar otra. Y bueno, en el catálogo no entraremos porque haría falta otra hora, pero vale la pena
señalar que teníamos que recortar porque forma parte de la colección de la Fundación Arquea, entonces tiene sus propios ya... Vamos, que tiene ya sus propias... está definido como tiene que ser, ¿verdad? Y bueno, el catálogo fue un trabajo simultáneo al del diseño y comisariado y es donde van quedando presentes pues todas las ideas que se fueron cristalizando. Como curiosidad, una más, no incluye fotos ni de la exposición ni del pabellón porque tenía que llegar con nosotros a Italia y no había forma de que eso sucediera así. Y bueno, con todos estos pasos ya teníamos un poco el marco teórico en marcha, así que bueno, podemos conocer un poco más los aspectos físicos de la mano de Ángel. Sí, gracias, Sofi. Pues para conseguir la muestra y presentar los 34 proyectos seleccionados, hemos pedido a cada participante aportar un objeto que no sea una típica maqueta blanca a escala de arquitectura, sino y que muestra explícitamente cada proyecto, sino más bien una pieza casi abstracta. En vez de presentar solo el resultado final del proyecto, les hemos pedido que los materiales y la técnica de fabricación de esta obra pues reflejaran un proceso, una acción o una idea que les ha llevado al proyecto y que muestra en qué medida el proyecto se escapa a la concepción tradicional de arquitectura. Y la idea era generar un paisaje, una suerte de paisaje ecléctico de folies arquitectónicas donde cada pieza es un fragmento intencionadamente descontextualizado, desvinculado de su origen para despertar la imaginación, multiplicar lecturas alternativas y sugerir interferencias entre diferentes proyectos. Y aparte de los objetos, hemos pedido a los participantes que nos enviaran una breve respuesta a la pregunta de Sarkis, acompañada de imágenes donde se pueda apreciar el impacto social de sus proyectos. Y con ese material hemos generado unos cortos, unos vídeos que conectan los objetos con los proyectos seleccionados y que a la vez se adaptan al formato dinámico procesual de la muestra, donde también al formato de la feria de arquitectura, donde la gente entra 5 minutos en un pabellón y sale volando. Entonces, a ver si David nos puede contar algo más sobre uno de estos vídeos. Ahora sí, José. Bueno, llegado el momento, la organización pide un sneak peek, que es una especie de tráiler de la exposición o algo así, ¿no? Para que todos nos entendamos. Y yo ya tengo todo el material que ellos han desplegado, los objetos, los conceptos, me toca unirlo todo, ¿no? Es un poco un reto condensar en una obra audiovisual de un tiempo determinado todo esto que ellos cuentan. Para mí el reto real de todo esto es que se pueda entender la idea primigenia de incertidumbre, ¿no? A través de ese vídeo y además intentar que el espectador tenga un avance de lo que se va a encontrar en la exposición en sí, ¿no? Con lo cual, pues, tuve que unir pues, un poco todo, ¿no? Al final, bueno, quedó como anecdotario, que al final esto es básicamente un catálogo de soluciones, ¿no? A los problemas que se habían planteado con el propio concepto de incertidumbre de la exposición, ¿no? Y bueno, unificando estos elementos expositivos, el itinerario del pabellón va hilando cada pieza al concepto de incertidumbre. El recorrido fue diseñado para que el visitante la percibiera un poco sin darse cuenta y experimentando diferentes espacios, contrastes lumínicos, con un sentimiento azaroso siempre presente. El pabellón se recorre en un sentido único y cada nueva vuelta va a presentar nueva información, creando así pues cada vez una nueva experiencia del contenido expositivo, así que vale la pena entrar varias veces y bueno, pues ayuda también a esta concepción, ¿verdad? Otra capa en la experiencia sería una pequeña pista de audio que al final no vamos a oír, pero que acompaña imperceptiblemente al visitante, así que nos la podemos imaginar. No busca nada de protagonismo, sencillamente pues acompaña, es una sutil capa sensorial. Cuenta pues de una pequeña inquietante melodía, luego la sigue el sonido del mar, que siempre, vamos, es difícil de prever por dónde nos va a salir, ¿verdad? Y bueno, como un guiño a nuestro proceso de prototipado y montaje, pues también incluye sonido de papel arrugándose y cayendo. Paso a paso, el recorrido se compone de los siguientes espacios.
Sí, la experiencia de incertidumbre comienza en el corazón del pabellón con la inmersión en la nube, una pieza ligera y abstracta que refleja la realidad inestable en la que vivimos. Esa pieza que seguramente han visto bastante en la prensa o en las redes. Para nosotros esta instalación artística, generada a partir de miles de portfolios, es una metáfora de la modernidad líquida que se evapora para convertirse en esa nube etérea, ¿no? Pero sobre todo creemos que como la propia incertidumbre, la nube también abre los límites entre conceptos antagónicos, entre dualidades, conciliando la ansiedad resultante de la atomización de la sociedad con la esperanza que trae la simple decisión de vivir juntos, de verse como parte de la comunidad. Entonces, en ese sentido, por un lado, la nube isotrópica representa la masa anónima, inmóvil, fragmentada y condenada a la entropía progresiva. Es la imagen de una sociedad desorientada compuesta de miles de individuos incapaces de definir y negociar objetivos comunes. Y asimismo el visitante del pabellón navega por un espacio-tiempo congelado, navega entre portfolios individuales, casi puede palpar la tensión invisible. Su mirada se proyecta en el vacío intermedio y sus oídos captan ese silencio que separa las hojas. Pero, por otro lado, cabe destacar que, como ya lo hemos mencionado antes, la nube es fruto de un proceso participativo que recoge estrategias y acciones de arquitectos de toda España. Entonces, en ese sentido, es un interminable repositorio de estrategias para vivir juntos que materializa nuestro potencial colectivo de actuar en el presente para mejorar el futuro. Y siguiendo la metáfora esa de la máquina interactiva, pues la nube constituye su disco duro, su base de datos de este gran ordenador. En definitiva, es una fuente inagotable de incertidumbres de la que se alimenta el resto del pabellón. Sí, una vez sale el visitante de esa nube, se adentra en la primera sala del anillo expositivo, que es esta que ven aquí, que es una sala que tiene ya una estética completamente distinta, ¿no? Una sala más ligera, con una luz tenue, en la que se adentrará en una escenografía expositiva en la que las luces, los objetos y las pantallas se sincronizan para explicar los proyectos. ¿Vale? Llega un momento de oscuridad en el que se encienden las tres pantallas y aparece esto que ven aquí, que es un sorteo que va a seleccionar del espacio central pues uno de los proyectos que está en la sala, ¿no? Cada una de las tres pantallas selecciona uno y en el momento que llegará, en el que lo selecciona, dale siguiente, otro, ¿no? Se iluminan los tres objetos correspondientes, ¿no? Cada uno correspondiente a una de las pantallas que están en la sala. Este tipo de montaje sigue bebiendo tanto de las dualidades que hablábamos antes, que es por la cual se relacionan los proyectos, se seleccionan en cada sorteo, como de esa intención nuestra de que una persona que siga entrando en el pabellón o siga realizando giros al pabellón vea posiciones distintas, ¿no? Porque va a depender del momento en el que la persona entre o lo que se demore, ¿no? Es decir, la última sala del pabellón funciona igual que la primera y vuelvo a jugar con esto. O sea, la idea es que tú, dependiendo del momento en el que accedas al pabellón y de la persona que seas al final, del interés que tengas o de tu movilidad incluso, vas a ver una posición distinta a otra persona. Sí. Tengo. Bueno, pues ya conocemos todos los elementos, conocemos el espacio, conocemos los trabajos, la propuesta, la incertidumbre, ya tenemos todo claro, ¿no? Eso me lleva al vídeo que vieron antes, ¿no? Que era un sorteo. Básicamente el vídeo, toda la exposición se basa en ese sorteo de trabajos que están en la nube central, ¿no? Y que nos llevan a ir mostrando los trabajos de esa manera incierta también, ¿no? Entonces eso provoca lo que estaba bien diciendo Domingo, que cuando tú entres a la exposición, la propia exposición viene cargada con ese concepto de incertidumbre, porque no sabes muy bien qué es lo que vas a ver, ¿no? Con lo cual yo creo que ya se redondea todo de una manera exquisita, ¿no? Bueno, a mi manera de entenderlo, ¿no? La materia prima, evidentemente, son los trabajos de los arquitectos, es lo principal, ¿no? Y es lo que hay que mostrar, pero sin perder de vista siempre esa incertidumbre. Y básicamente fue la búsqueda de un lenguaje que tuviera que ver también con la arquitectura, ¿no? En este caso, pues, por poner un ejemplo, esos esquemas que abren los conceptos de las obras
los propios arquitectos. Al principio eran puntos y líneas, pero el punto se eligió de una manera un poco aleatoria y después, cayendo en la cuenta de ese lenguaje visual que tenga que ver con la arquitectura, se eligieron esos rectángulos. ¿Por qué un rectángulo? Pues porque tiene forma de ventana, y la ventana ya pues tiene relación con el lenguaje arquitectónico, ¿no? Pues todo está hilado finamente hasta el elemento más pequeño, que el rectángulo se convirtió en rectángulo precisamente por coincidir con ese lenguaje arquitectónico de la ventana, ¿no? Todo esto se fue presentando en 1.000.000 de propuestas, como ven ahí, de esquemas que se abren por conceptos que unen trabajo y siempre trabajando a la par, ¿no? O sea, siempre en consenso, preguntando si les cuadra, en fin. Era un poco mi misión, ¿no? Entonces siento que el trabajo ha sido hecho un poco entre todos. Bueno, pasamos entonces desde la nube, el recorrido de la nube, pasamos por las salas laterales y llegamos a las dos salas que están en los extremos. Las denominábamos las salas interactivas. Eran salas que antes del COVID pues se pretendía que los usuarios interactuaban con ellas, ¿no? Vemos desde un columpio que tuvimos que levantar a 1,50 m para que nadie se nos subiera, a un balancín que tiene un cartel de no tocar. Al fondo tenemos otro de las proyecciones, que es de Cleo. En un principio pues era una cartografía musical, que se iban a compartir unos cascos y podía salir al jardín y escuchar música de todo el mundo. Pasamos a la siguiente sala, que es también otra sala de interactiva. Esta es como más tecnológica, más digital, en el que la gente pues también puede interactuar, y con el tema del COVID pues se ha visto un poco mermada. En medio de estas dos salas nos encontramos la sala juntos, que explica Sofía. Bueno, pues el anillo expositivo se completa eso en la sala del fondo, que queda entre las dos salas interactivas, y bueno, la hemos llamado la sala juntos. Puede resultar, es un momento de reflexión que puede resultar un poquito abrumador, porque con el espacio tan monumental que tiene la sala, y le hemos dejado la planta prácticamente libre, es la única del pabellón. Y aunque parezca que está muy libre, incluye enorme cantidad de contenido, volvemos en ella a tener acceso a toda la información del pabellón reformulada, interconectada, para que se termine de percibir bien lo que queríamos contar, ¿verdad? Y bueno, físicamente incluye una proyección de gran formato que ha sufrido bastante evolución también desde su concepción inicial, ¿o no, David? Desde luego. De hecho, la sala esta, que en un momento se llamó Sintónica, después fue Sala Juntos, después, en fin, fue como el cerrar el círculo, ¿no? Y de hecho fue de la última obra que terminé, y además sufrió cambios hasta el último momento, incluso estando ustedes ahí en el montaje, con los chicos de la empresa que montaba. Bueno, pues estas medidas, lo otro, la pared era más grande, más pequeña, el proyector no llega, bueno, en fin, un sinfín de problemas que se iban solucionando sobre la marcha, ¿no? Y bueno, esta sala al principio era un mapping sobre unas bandejas, pero que se desechó también porque proyectaban unas sombras sobre la pared que no gustaban del todo, con lo cual fue todo un reto también, ¿no? Y como bien dijo Angie anteriormente, él contemplaba, y fue uno de los datos que me llevó a hacer esa obra así. Como ven, mezcla todo, mezcla el concurso, mezcla los conceptos, mezcla las obras, todo está ahí, ¿no? Y él dio un concepto que era el gran cerebro, ¿no? Todo es una máquina, todo es un proceso, un procesador, toda la información está ahí, solo que hay que ir y saber por dónde seleccionarlo. Bueno, pues cogiendo esas ideas, básicamente lo que se propone es un túnel de información por el que viajamos y en el que se encuentran agrupados por cúmulos, en este caso eran aristas, porque bueno, tiene una forma determinada, y en esas aristas se acumulan ciertos conceptos donde entran cada una de esas obras que coinciden en esos conceptos, ¿no? Y a partir de ahí pues vamos hacia allí, se abre y directamente podemos ver las obras que coinciden en ese concepto, ¿no? Al final esta obra lo que hace es hacernos reflexionar sobre la pregunta inicial, ¿no? De cómo viviremos juntos, y además nos proporciona las respuestas, ¿no? Implícitas en el propio vídeo, básicamente. Bueno, el contenido expositivo de la sala se completa con las pantallas pequeñitas, que no son nada pequeñitas, pero lo parecen, donde van pasando los portfolios de la nube central. Y bueno, un cartel que se veía ahí, ¿verdad?
con la pregunta ¿podemos encauzar nuestra incertidumbre individual hacia soluciones colectivas funcionales? Atestiguan nuestra pertenencia al colectivo de comisarios, ya que esta es la pregunta que nos representa al pabellón español en el manifiesto de preguntas que se está preparando. Bueno, el colectivo de comisarios es una serie de conversaciones abiertas que hemos mantenido desde mayo de 2020, gracias a la idea de la comisaria de Corea. Y bueno, cabe destacar que, vamos, nos parece el triunfo de la concepción de Hashim Sarkis para Bienales, en el que buscaba un ambiente colaborativo frente a otras ediciones anteriores en las que a lo mejor se sentía un poquito más competitivo. Bienale de Arquitectura, al fin y al cabo, es un concurso internacional. Y bueno, hasta aquí nuestra síntesis del marco teórico para hoy. Así que pasemos al proceso de montaje. Sí, bueno, al final, después de todo esto, ¿no? Un poco el problema con el que nos encontrábamos principalmente era que teníamos que llenar todo ese espacio de portfolios, ¿no? Y eso lo hicimos gracias a un proceso de prototipado, que estuvimos ahí bastantes meses probando formas y materiales, formas de colgar papel, formas en las que transportarlo, porque lo teníamos que llevar a Venecia, y también pues eso, distintas piezas que usaríamos finalmente para ejecutarlo, ¿no? Para ello teníamos medios, pues los que nos iban dejando, ¿no? Una sala del Colegio de Arquitectos, perchas, el patio de nuestras casas y alguna visita esporádica que pudimos hacer antes de que el COVID lo parara todo, pues en enero de 2020, ¿no? A poquito nosotros volvíamos de allá y se iba cerrando el mundo. Todo esto hasta que logramos encontrar un sistema y unos materiales que nos convencieron finalmente, que aparte de una especie de papel especial que es hidrófugo, pues se compone de estas tres piezas que ven aquí, que es nylon transparente, un aparejo de pesca que se llama Stop Float, que gastamos todo el suministro que había en la isla, y una pinza de bisutería. Vale, pues. Con estas tres piezas y el papel elegido y la posición de estas piezas con respecto al papel, que lo hemos colocado en el centro de cada uno de los lados para poder así controlar la curvatura del mismo, pues generamos todo un sistema que tuvimos que definir para que otra persona lo construyera, porque claro, una cosa nos pasa mucho a los arquitectos, nosotros diseñamos y luego ya construye otro. En este caso, pues lo que decíamos, son 7.000 folios, al final, cerca de 7.000 folios lo que ocupan el espacio central, lo que se traduce en que son 24.000 piezas de los Stop Float y 24.000 pinzas, ¿no? Por eso acabamos con el suministro de muchas de las cosas, ¿no? Habían otras piezas que también nos afectó de alguna manera el COVID, como lo que corona cada una de estas columnas de papel, que es una pieza de metacrilato que en principio iba a ser transparente, pero claro, todo el metacrilato transparente se llevó a todos los comercios, a las tiendas y tal, para hacer las mamparas de protección, ¿no? Bueno, el sistema además no era aleatorio. Nosotros, para definir este espacio y para crear la sensación que queríamos que la gente tuviera allí, pues especificamos 10 tipos de columnas distintas que variaban en longitud, variaban en número de folios, variaban incluso en la posición, digamos, cara arriba o cara abajo, en la que tenían que estar esos folios, dependiendo de la altura a la que iba a estar la gente, para que las pudieran ver. Todo esto además con, digamos, unas tablas que generamos que nos permitían, porque alguien nos lo pidió además, pues localizar exactamente en el espacio donde estaba cada uno de los currículum de las personas, ¿vale? Pues bueno, toda esta locura la tenía que hacer alguien y por suerte pudimos contar con esta persona, que algunos los conocerán, que es Sebensui González de Melian Studio, que es un chico que tiene aquí su estudio en Tegueste, que junto con su equipo, al que además le agradecemos un montón, porque, bueno, como pueden ver, incluso se trasladó a Venecia con nosotros para ayudarnos en el montaje de esta pieza, y además de eso nos ayudó también con varios otros problemas que nos encontramos allá, porque la verdad que su experiencia excedía a la nuestra. Bueno, él con su equipo creó un sistema humano mecanizado, digamos, en el que con estos caballetes que ven aquí, pues iban realizando todas las columnas en horizontal, ¿no? Lo siguiente, si reproduce. Vale, aquí ven. El sistema, la verdad que es bastante bonito. Colocaban estos metacrilatos en los bordes, extendían los nylon y luego con unos hilos en los que habían marcado las distancias, pues iban llevando cada una de estas pequeñas piezas a su lugar, ¿no?
Después colocaban los folios con ayuda de unas tenazas y finalmente, pues nada, plegaban la columna, la metían en un sobre que marcaban con un número correspondiente y de ahí lo pasaban a una caja, ¿no? Así. Que pues viajaría con el resto de materiales que se produjeron en Tenerife pues a la exposición en Venecia, ¿no? Y muchos de ellos pues son materiales de ese espacio central del que va a hablar un poco más adelante. Gran parte de ese camión pues venía y nos traían pues esas camas de aluminio, esas columnas que ocupan esta planta, digamos, cuadrada de 12 por 12, en la que contábamos con una estructura inicial, que era la cruz que ven ahí azul, y a la que nosotros le añadíamos, habíamos diseñado pues una serie de vigas en forma de T, que son las líneas rojas que se ven en la pantalla, y unos ángulos laterales que hacían o creaban una especie de falso techo, que es lo que creamos luego. Aquí hay una serie de detalles que veremos luego en unas fotos para descolgar esa estructura principal de hierro. ¿Sí? Nosotros habíamos hecho toda una serie de planos y demás, y luego llega el jefe de obra italiano y nos plancha este boceto, y este fue el plano y el planning que se siguió de montaje, ¿no? Aquí tenemos ya imágenes de las primeras vigas que se van colocando. Estaban ahí un poco replanteando todas las medidas que nosotros le habíamos pasado, porque una cosa es verlo en los planos y luego cuando llegas a la realidad, pues la sala pues tenía algunos desfases en estas paredes. Los detalles que comentábamos, de aquí se enganchan, digamos, las vigas. Seguimos. Aquí vemos ya un poco ya más montado lo que serían las vigas del centro, incluidas las vigas que están en los laterales, que son en forma de L, en las que se van a apoyar ahora una serie de bandejas, ¿no? Estas son las bandejas a las que nosotros denominamos camas de aluminio. Son 32 piezas de 3 metros por 1,30, bueno, de 2,93 como se ve ahí, y 1,38. Pesan aproximadamente 12 kilos y lo que ellas iban a llevar serían las 18 columnas que habíamos nosotros previsto que se fueran a ir desplegando. Aquí se ven cómo se hace ese replanteo de las 32, digamos, camas de aluminio. Nosotros habíamos pensado primero pues empezar por ahí hay un esquema en la parte superior, hay un esquema de cómo se iban a empezar a montar, y al final pues nos hemos saltado todo este sistema de montaje. Vemos arriba la primera cama que se coloca de aluminio. ¿Sí? Aquí está el sistema que les comentamos, ¿no? Cada cama tiene a su vez una serie de ángulos que llevaban enganchados, los 18 metraquilatos que hablaba Domingo con las 18 columnas, y todos estos papeles inicialmente se iban a colocar en la parte superior y se iban a desplegar de arriba hacia abajo, como ahora veremos. Pues aquí estamos en el día, creo que esto fue el lunes 26, creo que todos lo recordaremos. Se despliega la primera columna y se nos cae básicamente. Estuvimos aproximadamente 2 o 3 horas para poder arreglarlas, y la verdad que fue un momento de máxima incertidumbre, ¿no? Porque no sabíamos qué iba a pasar con el resto de las 31 camas que teníamos que desplegar. Aquí tenemos a Silvestro, que está de espaldas, y se le ocurre que en vez de desplegar cada cama una a una, como habíamos previsto, donde se desplegaban las 18 de golpe, las vamos a tener que hacer de 3 en 3. Entonces tuvimos que sacar todos los metraquilatos de las camas e ir entregándoselo a los operarios que teníamos, y en vez de invertimos el esquema, en vez de hacerlo desde arriba hacia abajo, lo hicimos desde abajo hacia arriba. Se les iban dando con la grúa, ellos iban subiendo y las iban colocando de forma pues manual. Aquí tenemos la imagen anterior, es del primer día. Llegamos a colocar, después cogimos yo creo que un poquito de energía y colocamos lo que era todo el grupo, digamos, número 1. Seguimos el siguiente día. Como se observa, tenemos la mitad del espacio, que decir que siempre teníamos 2 grúas y había que dejar previsto pues espacios para que pudieran pasar. Como vemos, son unas estructuras bastante frágiles y delicadas, y teníamos que dejar ese espacio de maniobra de las grúas, de los operarios, tener cuidado para que no le dieran un golpe y demás. Entonces, finalmente, para el jueves, teníamos la imagen que yo creo que todos habíamos deseado, y con esto yo creo que estábamos bastante contentos, porque el resto era ya pues más sencillo, digamos. Esta yo creo que es la parte más delicada de todo el montaje, la más que ha costado,
y de la que estamos también pues, bastante contentos con el equipo que la montó. Pasamos. Con todos estos inconvenientes, también es verdad que nos llegaron piezas en ese transporte, pues algunas sí llegaron rotas, otras le faltaban a lo mejor cosas, entonces también estuvimos unos días pues entretenidos montando pues desde maquetas a, por ejemplo, reparar la maqueta que se ve al fondo, ¿no? Que venía completamente destrozada, había que pegarle las personitas y un poco dejarla bien, porque si no, pues no lo podíamos exponer. Y a continuación le doy la palabra a Angie, porque todos estos objetos tienen que colocarse sobre bandeja. Sí, gracias, Fernando. En el diseño de estos soportes para las obras que comentaba Fernando, lo más importante era traducir la idea del sorteo de proyectos desde la nube. Por eso, en planta, los podios que pueden ver, esos rectángulos blancos, se ven como unas unidades singulares que se escaparon del conjunto central. Y los podios, como ven, adoptan el mismo formato A4 que los portfolios, pero en realidad son su reflejo casi inverso. Las hojas blancas que cuelgan dentro de la nube se transforman en las salas laterales en láminas oscuras que surgen desde el suelo. Y para conseguir este efecto, pues hemos desarrollado una ligera bandeja compuesta de una chapa de acero plegada para conseguir más rigidez. Esa bandeja va fijada a un esbelto tubo de longitud variable que a su vez va anclado al suelo mediante un tornillo de expansión. Pero quizás, o yo creo que lo más importante es que una vez apagada la luz, esas ligeras bandejas empiezan a confundirse con las sombras y desaparecen por completo, dejando el protagonismo a las obras expuestas encima. Y aquí pueden ver el planito de planteo de todas las bandejas. Pues por supuesto, al llegar a Venecia teníamos todos los soportes definidos con su altura y con su posición relativa, pero como ya intuyen, como siempre hemos tenido que adaptar in situ el proyecto a los objetos que recibimos, como comentaba Fernando, y a la posición real o capacidad lumínica de los focos que estaban instalados antes. De hecho, aquí cabe destacar la gran labor del equipo de Creamos Technology, que no solo nos ha ayudado a sincronizar las pantallas con los focos LED, pero también luego nos ha ayudado a ajustar las intensidades de nuestro juego de luces para reflejar el sorteo de proyectos de manera lo más útil, sin caer en ese ambiente discoteca que nos daba tanto miedo. Y bueno, yo creo que aquí podemos dar por cerrada la parte de montaje del pabellón, de montaje físico del pabellón, y nos gustaría mencionar algunos elementos digitales que han sido también muy importantes para la muestra. Entonces, empezando, pues a lo largo de estos 2 años hemos intentado hacerlo más transparente y accesible el proceso de desarrollo del pabellón, y por eso hemos creado perfiles en redes sociales como Facebook, Instagram, donde la gente podía seguir la evolución del proyecto, participar en los debates acerca de su contenido y ponerse directamente en contacto con nosotros. Y por supuesto os invitamos a seguirnos el perfil uncertainty_2021. Pero la herramienta digital lo más importante para el funcionamiento del pabellón fue sin duda, y sobre todo por la pandemia, la página web uncertainty.es, una plataforma que hemos desarrollado junto con la agencia de diseño y marketing online La Teva Web, y que se trata de una verdadera extensión virtual de la Expo Física presente en Venecia, donde se presentan los textos teóricos, el material gráfico y muchísimo más contenido que les invitamos a descubrir después de la conferencia. De hecho, cabe destacar que cada obra presente en el pabellón tiene un código QR, lo que hace la muestra mucho más interactiva, ya que el visitante puede escanear el código QR y entrar directamente en la subpágina correspondiente para profundizar en el proyecto que más le interese. Y en esta página encontrarán también publicaciones, información sobre los próximos eventos, itinerancias, y podrán descubrir también una pequeña sorpresa que ahora les va a comentar Domingo. Bueno, un poco siendo conscientes de la situación en la que estamos y que todo el mundo no se iba a poder desplazar para allí, aunque les invitamos a que lo hagan si pueden. Pues hemos desarrollado un paseo virtual del pabellón que pueden visitar todas las salas, que se encuentra en nuestra página web y también en nuestros perfiles de redes,
que funciona como un Google Street View. O sea, se van metiendo, pueden girar, tienen la opción de giroscopio, etcétera. Y aparte sigue estando vinculado con la página web, porque si pinchan en cualquiera de las obras, pues les va a llevar a ese apartado, digamos, de mayor información, ¿no? Bueno, estamos muy agradecidos con la repercusión que ha tenido y está teniendo la exposición. Está abierta hasta el 21 de noviembre. La verdad que yo creo que ninguno de los cuatro imaginábamos que fuera a ser tan mediático todo, ¿no? De repente, pues te ves en revistas especializadas, en radio, prensa, televisión, y digo, joder, con lo tranquilito que estaba uno en casa, y de repente, pues mira, pero eso, pues muy agradecidos, y los invitamos a los que están aquí presentes y a los que nos están viendo, pues para que visiten la exposición. Es verdad que hay una serie de fechas que ahora comentamos importantes, y doy paso a Sofía. Sí, tenemos cierta repercusión, pero estamos lejos del fin de la andadura. Todavía nos queda, volveremos ahora en agosto para la tradicional entrega de premios, el León de Oro de la Bienal de Venecia. Se suele hacer en mayo con la apertura, pero por supuesto, por las restricciones de viaje del COVID, el jurado internacional no se pudo trasladar y será en agosto. También vamos a tomar parte de actividades del colectivo de comisarios, como la pasellata que comisariamos nosotros. Y bueno, hemos cedido este espacio de delante de la plaza frontal del pabellón para albergar un banco de uno de los ganadores del concurso, un banco en Venecia de estudiantes, que comisariaba el comisario de Emiratos Árabes. Luego volveremos en noviembre para la clausura, para desmontaje, para embalar. Y bueno, siempre queda la puerta abierta a la itinerancia. Y qué decir que con la itinerancia nos gustaría poder traer nuestro proyecto a Tenerife y poder así compartir nuestra visión de la incertidumbre como estrategia, como espacio de investigación, en cuyos límites se pueden encontrar respuestas mejor adaptadas a la complejidad de cada situación. Y es que, frente a cada nueva situación, la única certeza irrefutable es siempre la incertidumbre. Bueno, pues hasta aquí la presentación del pabellón. Les agradecemos que hayan venido, agradecer también pues a la gente del TEA, a Gilberto, a Estefanía, que fueron las personas que se pusieron en contacto con nosotros, a todos ustedes por venir. Y bueno, si tienen alguna pregunta o cualquier duda que le podamos resolver dentro de nuestra capacidad, pues encantado. Gracias. Sí, un poco, ¿no? Tras el trabajo, cómo la incertidumbre finalmente acabó materializándose de muchas formas más complejas que las que entiendo que a priori ustedes habían planteado. Sí me interesaría entender como grupo y de forma individual cuál es su percepción, porque un poco como curadores al final de un trabajo, cuál es su percepción actual de la arquitectura, y hablan de una serie de certezas a las que llegan, y casi como que me interesaría entender cuáles son esas certezas o en qué medida abren otras nuevas incertidumbres. Bueno, más que certeza, es lo que decimos siempre, ¿no? Que la única certeza al final que teníamos es la incertidumbre. Nosotros entendemos el concepto sobre todo como ese momento en el que uno se encuentra y que le invita a tirar por caminos alternativos hasta llegar a alguna solución, ¿no? Nosotros desde la arquitectura estamos bastante acostumbrados a trabajar con incertidumbre, ya desde que hacemos una cimentación no sabes lo que te vas a encontrar debajo, entonces nos parecía un concepto que nos ayudaba también a definir un poco de manera casi premonitoria lo que sucedió después del COVID, porque también nos sucedió eso. Todo el concepto del pabellón, incluso la selección de participantes, sucedió antes del estallido del COVID, ¿no? Entonces, un poco lo que nos permitió también darnos cuenta es que nosotros estábamos hablando o sea, el COVID lo que hizo al final fue mostrar una serie de problemas que ya existían, ¿no? Y que realmente ya se estaban tratando desde algunos, digamos, puntos de la arquitectura de nuestro país, ¿no? Entonces nosotros al empezar mostrando eso, cuando llegó el COVID,
lo que hizo fue como reforzar nuestra idea, ¿no? Decir, mira, pues es verdad que, que estos problemas existían, lo que pasa que ahora están todos los días en la televisión, ¿no? Entonces, un poco, nosotros no invitamos a definir una certeza cerrada, como decir, este es el camino que hay que tomar, ¿no? Sino siempre tener la idea de que cualquier otro camino alternativo puede llegar a ser posible. No sé si alguno quiere añadir. No, sí, sí, es lo que has dicho. Yo creo que si hay alguna certeza es el compromiso social de los arquitectos, y yo creo que ese papel que tenemos que asumir como profesionales de coordinadores de diálogo y custodios, coordinadores de diálogo social, y eso sí es una certeza por la que hay que apostar, por la que hay que luchar, y olvidarse un poco de la dimensión business rentable de arquitectura, y pensar en los ciudadanos y en cómo podemos ayudarles con lo que hacemos, cómo podemos mejorar el futuro de la convivencia. Además, algo que siempre teníamos en cuenta los cuatro es que eso siempre fuera una tarea juntos, ¿no? Solo juntos podemos mejorar esos espacios de convivencia, esos espacios a los que nos enfrentamos ahora después de esta era post-COVID, y era uno de los elementos o denominador común junto a la incertidumbre, ese papel del colectivo, de trabajar siempre pues juntos por este futuro que se nos presenta. No sé si quieren preguntar algo más. Yo creo que no. Nada, muchas gracias por enfrentarse al virus y venir a vernos hoy. Significa mucho. Y esperamos verles por Venecia, o por lo menos por la web y por su itinerario. Muchas gracias. Bueno, Hasta luego. gracias.